Buenas tardes con el comité organizador del ICAED y bueno, también con el público participante, asistente. Bueno, quiero saludar a todos los ponentes y al comité organizador. Mi nombre es Iván Iraola Real, soy docente de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Perú y en esta oportunidad vengo a presentar el artículo titulado Autoeficacia matemática y estrategias de aprendizaje colaborativo en aspirantes a la carrera de ingeniería. Yo represento al equipo de Linguaman de Claudia Mego y de Cristina Anderson, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar precisamente de un poco la particularidad del problema educativo de los aspirantes a las carreras de ingeniería, ¿no? Por ejemplo, en los aspirantes o los preuniversitarios, los que van a aplicar a las carreras de ingeniería en Perú, en promedio suelen pasar hasta 3 años de lo que es educación preuniversitaria. Y principalmente los estudiantes que desean ingresar a las universidades realizan estudios preparatorios previos en los centros preuniversitarios de las mismas universidades. Y por ejemplo, una de las universidades de mayor prestigio en el Perú es la Universidad Nacional de Ingeniería, conocida como la UNI. A esta universidad normalmente están concursando, están dando el examen de admisión un total de 12.800 estudiantes para que al final solo estén ingresando un total de 1.000 estudiantes, ¿no? En promedio. Y a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a veces la cantidad de postulantes está oscilando entre 45.000, 55.000 estudiantes, pero al final la población que ingresa está reduciéndose a menos de 5.000 estudiantes, ¿no? Entonces, observamos promedios aproximados de ingreso a estas universidades del 8%, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y en la Universidad de San Marcos 12%. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que en este contexto también peruano, cómo se da la enseñanza en estos centros de preparación preuniversitaria. Estos centros no son formales, no son monitoreados por el Ministerio de Educación, son monitoreados por las mismas universidades, lo que genera que muchos estudiantes y muchos docentes tengan que, principalmente los docentes, tengan que elaborar sus propias estrategias de enseñanza, ¿no? Y que los estudiantes también tengan que, en este caso, eh, ellos mismos llevar un control sobre sus trabajos, no hay trabajos para la casa, solo evaluaciones semanales, entonces los mismos estudiantes tienen que cumplir las tareas por iniciativa, no hay un control de las tareas, entonces los mismos estudiantes en el proceso van desarrollando estrategias de aprendizaje diversas. Entre ellas van desarrollando estrategias de aprendizaje colaborativas, las cuales han resultado también ser beneficiosas para lo que es el rendimiento académico y a la vez para lo que es el desarrollo de la autoeficacia matemática. En ese proceso, por ejemplo, estas experiencias, estas estrategias de aprendizaje colaborativas, si bien en los salones de clase preuniversitarios para aspirantes a ingeniería no son metodología que los mismos docentes empleen, estas estrategias colaborativas los estudiantes las vienen desarrollando en sus salas de estudio. Por ejemplo, los estudiantes van a realizar sus trabajos en salas de estudio en periodos posteriores, ¿no? A lo que es la clase. O sea, las clases las podrían recibir en la mañana, pero sus estrategias, su repaso individual o grupal ya lo hacen fuera del horario, en las tardes, y ahí es donde los estudiantes aplican estas estrategias colaborativas, ¿no? Entre estos procesos, estas estrategias colaborativas van a tener varios beneficios, ¿no? Al margen de que ya no van de la mano de la responsabilidad del docente, sino cada vez se van siendo más por la responsabilidad de los estudiantes, porque ellos ya organizan su horario, trabajan juntos. Entonces, estas estrategias colaborativas han demostrado grandes beneficios, ¿no? Porque pueden dialogar, pueden proponer problemas, reinventar estrategias de enseñanza matemáticas, ¿no? Pueden plantear nuevas soluciones a los problemas matemáticos, dialogar, interactuar, vincular las matemáticas, por ejemplo, una matemática con otra, ¿no? Entonces, esas son las características de este tipo de estrategias colaborativas. Ahora, estas estrategias colaborativas, por ejemplo,
se relacionan a la autoeficacia matemática, ¿no? La autoeficacia en sí. Dentro de la teoría cognitivo-social, la autoeficacia es un concepto desarrollado por Albert Bandura. Y Albert Bandura consideraba la autoeficacia como aquella capacidad que tienen las personas de sentirse seguros de sus propias habilidades, sus conocimientos, ¿no? Y se ha comprobado en algunos estudios que las estrategias colaborativas favorecen a lo que es la autoeficacia en los estudiantes y esta a la vez va a favorecer al desempeño. Sin embargo, Albert Bandura también plantea que el desempeño académico favorece a la autoeficacia matemática, ¿no? Por ese motivo, nuestro objetivo de investigación es identificar la relación predictiva entre lo que vienen a ser las estrategias colaborativas para el aprendizaje de la matemática, el rendimiento académico y la autoeficacia en matemática en una muestra de estudiantes aspirantes a las carreras de ingeniería. Entonces tenemos nuestro modelo hipotético que las estrategias colaborativas predicen lo que es el desempeño matemático y predicen la autoeficacia matemática. A su vez, las estrategias, el desempeño matemático, académico en matemática, predice lo que es la autoeficacia matemática. Entonces, a nivel metodológico se trabajó de esta manera, ¿no? O sea, la muestra fue de un total de 122 aspirantes, o sea, estudiantes candidatos a esta carrera. Se pudo tener digámoslo así, un análisis diferente de género, ¿no? Vemos en esta oportunidad hemos tenido un número mayor de mujeres que estaban aspirando a estas carreras, con una media de 17 años, ¿no? Promedio en los estudiantes, ¿no? Entonces, se aplicaron dos escalas bastante concisas, ¿no? Estas escalas cumplían con los requisitos de Strainer sobre el alfa de Cronbach, que según Strainer, el autor Strainer en estadística de psicometría, los instrumentos mínimo deben tener una cantidad de 3 ítems para que puedan pasar un alfa de Cronbach con los valores estándares de 0.60 para ciencias sociales o 0.70 para ciencias en general, ¿no? Entonces se trabajó con una estrategia, una escala de estrategias colaborativas para la matemática. Esta escala era de 4 ítems, bastante compacta, y su validez con el análisis factorial exploratorio en la prueba de Kaiser, Meyer y Olkin de ajuste muestral fue de 0.75, lo que demuestra que es válida, y la confiabilidad fue de 0.86 en el alfa de Cronbach. Y una escala de autoeficacia matemática, que esta fue la adaptación de la escala de Palenzuela, del español Palenzuela, de su escala de autoeficacia académica, solo que se hizo una adaptación al campo matemático con 5 ítems. Y en ese caso, esta escala de 5 ítems, su KMO de ajuste muestral fue válido de 0.79 y su alfa de Cronbach también fue bueno, ¿no? De 0.85, demostrando que el instrumento era válido y confiable. Solo como un estudio preliminar se hizo un análisis de diferencias de género al identificar que las muestras no tenían una distribución normal, entonces se realizó la diferencia de géneros con el análisis de Lau de Whitman, de Mann y Whitman, y en ese caso se logró identificar, aquí vemos los datos en relación al género, varones y mujeres, y vemos que, por ejemplo, tanto para varones y mujeres se analizaron las 3 variables, ¿no? Estrategias colaborativas, autoeficacia matemática y desempeño académico de matemática, viendo que la significatividad sintomática estaba más en la precisamente autoeficacia matemática, indicando de alguna manera que en el caso de las mujeres los niveles de autoeficacia matemática podían ser menores que los varones. Entonces, estos bajos niveles de autoeficacia matemática en las mujeres podrían a futuro ser analizados con más detalle, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo en la población femenina o cuáles son aquellos aspectos que limitan esto, ¿no? A nivel de correlaciones, se logró hacer la correlación de las variables y siguiendo los criterios de correlación de Cohen con la R de Pearson, se identificó esto, ¿no? Que las 3 variables poseían correlaciones significativas, ¿no? Por ejemplo, se está observando que la variable 1, que es estrategias colaborativas, se relacionó de manera moderada, positiva, moderada y significativa con la autoeficacia matemática y se relacionó de manera leve,
positiva y significativa con el desempeño matemático. Adicionalmente, la autoeficacia matemática, que es la variable 2, número 2, autoeficacia matemática, se relacionó con el desempeño académico, ¿no?, en matemática. Es una relación moderada, positiva y significativa, indicando que las tres variables tienen correlaciones significativas. Sin embargo, al momento de hacer el análisis de regresión lineal múltiple, un análisis de regresión lineal múltiple es un análisis donde dos o más variables se calculan para ver cuál de todas ellas tiene el mejor efecto predictor sobre una variable de salida, ¿no? A veces trabajamos con el esquema variable independiente, variable dependiente. Aquí la variable independiente la llamaremos variable predictora, que son el desempeño académico en matemática y las estrategias colaborativas. Ellas dos serían las variables independientes, pero en este caso se le llamarán variables predictoras. Y la variable dependiente o variable de salida es la autoeficacia matemática. Y al final se confirma que en este caso las estrategias colaborativas, ¿no? Aquí podemos ver que las estrategias colaborativas y en este caso las estrategias colaborativas en la matemática y el rendimiento académico predicen positivamente la autoeficacia matemática. O sea, los dos tienen ese poder de predicción. Obviamente las estrategias, las que poseen un beta y un nivel de significatividad más, un coeficiente beta más notorio, es la de estrategias colaborativas, ¿no? Un coeficiente beta de 0.18. Entonces, esto nos permite concluir lo siguiente, ¿no? En este caso, nosotros podemos concluir que los análisis previos de todas maneras han dejado a la luz la diferencia de la autoeficacia, ¿no? Hay diferencias de género en la autoeficacia académica que es menor en las mujeres, o sea, las mujeres presentan menores niveles de autoeficacia matemática. Siguiente, se ha identificado que todas las variables se correlacionan entre sí, o sea, las estrategias colaborativas con la matemática se relacionan con el desempeño académico matemático y con la autoeficacia matemática. Todas ellas se relacionan entre sí y finalmente se puede concluir que el desempeño académico en matemática que el alumno va obteniendo, o sea, si el alumno va tomando conciencia que va obteniendo buenas calificaciones en matemática, eso predice un buen nivel de autoeficacia matemática, o sea, un buen nivel en la confianza en sus propias capacidades para aprender matemática. Y a la vez, el mayor uso de estrategias colaborativas predice positivamente esta autoeficacia matemática, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que podríamos presentar el día de hoy. Entonces tenemos también nuestras referencias. Eso sería todo. Más bien, muchas gracias.